El día de hoy aquí en el estudio nos acompaña Said Vázquez Salinas, él es maestro en antropología. Muchísimas gracias, Said, por estar con nosotros aquí en 21 Noticias. Bueno, pues por supuesto sabemos que tras lo ocurrido allá en el estado de Hidalgo, pues hay diferentes reacciones por parte de la sociedad. Algunas personas decían que pues los pobladores actuaron de manera inocente, otras cuantas personas decían que actuaron de manera pues con alevosía y ventaja, pero tú como sociólogo, como antropólogo, ¿a qué consideras tú que los pobladores pues se quedaron en el lugar conociendo, por supuesto, los riesgos que esto implicaba? Mira, buenos días, Alejandra, Enrique. Yo creo que lo social es algo muy cotidiano para todos nosotros. Entonces, resulta pues, muy fácil decir algunos comentarios acerca de los fenómenos sociales. Les voy a poner un ejemplo muy rápido, es como cuando nos duele el estómago, y ay, me duele el estómago, y luego empieza todo el mundo a darte recetas, ¿no? Claro. Ay, que tómate un té, que no sé qué. Si vas al doctor, seguramente el médico te va a decir, mira, te va a hacer una serie de preguntas, te va a mandar, no sé, una química sanguínea, etcétera, y va a tener ciertos datos, ¿no? Digamos, hace un análisis o un estudio cuantitativo y cualitativo de lo que tienes, y al final a lo mejor te dice tienes Ascaris lumbricoides. Entonces resulta que no es, perdón, un pelo del perro en la panza o que comiste algo, ¿no? Es algo mucho más serio. En ese sentido, yo creo que lo que más abunda es un tema como que tiene que ver con la pobreza. Es decir, ¿tú crees que la necesidad los haya orillado a lo mejor a no pensar en las consecuencias, a no pensar en la gravedad del asunto, inclusive para ir acompañados con niños? No, para allá iba. Justo yo creo que más bien, hacia ojo de buen antropólogo, digamos, yo no veo como pobreza extrema, digamos, en el sitio, ¿no? Por mi experiencia en el trabajo con las comunidades, yo creo que podemos decir, pues sí, traen como una ropa distinta, una ropa que no acostumbramos nosotros a usar, ¿no? Porque sus necesidades culturales son diferentes a las nuestras. Lo que les iba a decir, yo en el trabajo de campo lo que he encontrado es que la gente aparentemente humilde le invierte una cantidad de dinero, digamos, a las fiestas tradicionales del pueblo, que yo no invertiría en una fiesta. No, yo compraría otra cosa con ese dinero. Yo no veo un asunto de pobreza. Yo lo que veo, porque conozco el pueblo, es un pueblo atravesado por la modernización, un pueblo donde el tejido social a lo mejor sí, o sea, regresando a lo del análisis, necesitamos tener unos datos estadísticos de saber cuáles son los índices de pobreza en el lugar, para poderlos comparar y entonces decir, sí, efectivamente ahí hay una situación de pobreza, ¿no? Lo que yo veo es un fenómeno que se da en las sociedades latinoamericanas, sobre todo donde la modernización llega, se impone, digamos, atraviesa la carretera el pueblo y rompe con el tejido social. ¿Ya no sobrepasó la modernidad, por así decirlo, a México o a ciertos sectores de la población mexicana? La modernización hay que entenderla como un proceso económico y la modernidad como un proceso intelectual. Miren, yo no venía preparado. Sí. Pero traigo aquí una bola de ligas que me parece que nos puede ejemplificar lo que es una sociedad, un entramado de significaciones. Sí. ¿No? Es decir, cada liga podría ser un elemento de la cultura, la economía, la religión, etc. Claro. Entonces, ¿qué hace la modernización? Viene y rompe con esto. Si ustedes ven ahí, unas de mis ligas ya están medio viejitas y están rotas. Claro. Están sujetas todavía, pero no están unidas. Así es, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que puede explicar un poco el fenómeno sin tener muchos datos del caso. ¿Y qué dices a esta teoría de la psicología de masas propuesta por Freud, donde dice que bueno, en multitud nos atrevemos a hacer cosas que de manera individual no haríamos? Es decir, nos sumamos a un colectivo, a lo mejor de manera individual no me hubiera atrevido a ir a tomar el combustible, pero al ver la oportunidad dejo en segundo plano pensar en las consecuencias y simplemente me uno a la multitud, que en ocasiones puede resultar en algo peligroso y en una tragedia como fue en este caso. Ahora sí, yo diría como en términos sociológicos que tenemos ahí una transgresión festiva de lo instituido, donde efectivamente la masa aparece, ¿no? ¿Qué es la masa? La masa es el anonimato.
¿no? La masa tiene un papel determinante en esta transgresión, en el caso que vimos, ¿no? La masa es espontánea, les decía, la masa es anónima. En la masa se pueden reunir 5 o 10 personas. Estoy parafraseando a Elías Canetti en un texto que se llama Masa y Poder. Entonces Elías Canetti dice, la masa puede haber 5 o 10 personas y de repente todos fluyen hacia un lugar como si la calle solamente tuviera un sentido, ¿no? Y ahí aparecen todos. ¿Qué es el movimiento de la masa? Es un estado primitivo, dice Elías Canetti, ¿no? Se pierde la individualidad. Nosotros estamos acostumbrados a tener cierto espacio entre nosotros. Si yo te toco, pues a lo mejor digo, pues, discúlpame, etcétera, ¿no? Y en la masa se pierde todo el asunto. Para concluir con nuestra entrevista, ¿cuál sería la reflexión brevemente? Pues eso, pensar de manera individual en esos casos. No, porque además de esto, yo creo que el elemento de transgresión hay que incluir, ahora sí, un concepto antropológico que sería el de la fiesta. Donde todo se vale, donde hay una metamorfosis, los hombres son... O sea, pensemos como en las fiestas, en los carnavales, como todo es exceso, todo es, digamos, un paroxismo de la vida, es decir, una exaltación de las pasiones, ¿no? Bueno, pues Said, sin duda alguna tendríamos aún pues muchísimo más que conversar. Sin duda alguna pues es un fenómeno complejo que, bueno, como lo dices también, pues necesitaríamos también más elementos para poderlo analizar. En otra ocasión nos gustaría que pues nuevamente nos acompañes para continuar conversando sobre el tema. ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias Said Vázquez Salinas, maestro en antropología. Gracias por acompañarnos. Un placer.